Muy buenos días chicos y bienvenidos nuevamente a una sección de Mate con Ya. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un tema quizás no muy parecido a lo que hemos estado viendo anteriormente, pero también es muy importante. Este tema ya se basa en lo que es la estadística. La estadística se divide en dos partes, lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. En esta ocasión nos vamos a centrar en la parte de estadística descriptiva. A partir de aquí, lo primero que tenemos que saber es cómo construir nuestra tabla de frecuencias desde cero, es decir, desde que tenemos una cantidad de datos. Pero antes de empezar a construir nuestra tabla, tenemos que saber algunos conceptos básicos. Primero tenemos lo que es estas iniciales, I mayúscula con una I minúscula, que significan intervalos. ¿Qué son intervalos? Intervalos, igual que en la matemática convencional, sabemos que intervalo es una región, supongamos intervalo de cerrado en 3, abierto en 5, que me quiere dar a entender de que aquí los valores que están comprendidos en este intervalo van a ser desde 3 hasta 5, tomando en cuenta el 3 y el 5 no, debido a que el 5 está abierto. Entonces, este es un intervalo. Un intervalo en estadística tiene el mismo significado que en la matemática convencional. Como por ejemplo, tenemos un intervalo, supongamos, ¿no? Cualquier valor desde 15 hasta 18, supongamos la nota de un examen. Ahí tenemos un pequeño intervalo, un ejemplo de notas, supongamos de las notas que han dado un grupo de alumnos desde 15 hasta 18. Ese es un ejemplo de un intervalo. Después tenemos lo que es la F minúscula sub I. Esta F minúscula sub I significa frecuencia absoluta simple. Listo. La frecuencia absoluta simple viene a ser la cantidad exacta de elementos que se encuentran dentro de un intervalo. Ahora pasamos a lo que es la F mayúscula sub I, que vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada. Listo. La frecuencia absoluta acumulada simplemente se halla sumando todas las F sub I. Quiere decir de que en la tabla ya lo van a poder apreciar mejor, pero una manera así más rápida de definir lo que es la frecuencia absoluta acumulada simplemente es la sumatoria de toda la frecuencia absoluta simple. Después tenemos la H minúscula sub I, que vendría a ser la frecuencia relativa simple. Listo. Para poder hallar la frecuencia relativa simple, lo único que nosotros tenemos que hacer es reemplazarle una pequeña formulita, que viene a ser frecuencia relativa simple es igual al F sub I entre el número de datos, es decir, la letra N, el número total de datos. Aquí podemos observar la formulita. ¿Listo? Esta pequeña fórmula podemos utilizar para hallar cada una de las frecuencias relativas simples. Ya esto lo podrán ver con mejor claridad cuando ahorita construya la tabla. Y después tenemos la frecuencia relativa acumulada. Listo. La H mayúscula sub I, al igual que la F mayúscula sub I, simplemente es la sumatoria de toda la frecuencia relativa simple, es decir, de la H minúscula sub I. Y después, por último, tenemos lo que es la X sub I, que significa la marca de clase. La marca de clase es un dato opcional, no necesariamente te lo exigen en todas las tablas. Mayormente se utiliza porque es un dato que es necesario para poder desarrollar algunas fórmulas. La marca de clase simplemente se resuelve, tiene una pequeña formulita, simplemente vendría a ser el promedio de los valores del intervalo. Es decir, el valor mínimo más el valor máximo
máximo mínimo sobre 2. Listo. La marca de clase, para poder hallarla, simplemente es la suma, el promedio del valor mínimo más el valor máximo sobre 2 de el intervalo. Quiere decir que si queremos hallar, por ejemplo, la marca de clase en este intervalo de 15 y 18, realmente sería 15 más 18 sobre 2. Es decir, el promedio. Listo, ahora sí. Aquí tenemos el primer ejemplo para poder construir nuestra tabla de frecuencias desde cero. Como pueden ver, aquí tenemos las notas de un examen de matemáticas que se dio a un grupo de alumnos. Estos fueron los resultados. Lo primero que tenemos que hacer es hallar la n, es decir, la cantidad total de elementos. En este caso, tenemos 3 por aquí, para abajo, y tenemos 10 para la derecha. 3 por 10 serían 30. Entonces, tenemos de que el valor n vendría a ser 30. Así pasamos a construir nuestra tabla. Primero tenemos que hallar el rango. El rango viene a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo de todo nuestro conjunto de notas en este caso. Como pueden ver, en este grupito tenemos que la mayor nota va a ser 20. Quiere decir que el rango va a ser igual a 20 menos, y el valor mínimo en este caso va a ser 0,2. Eso quiere decir que el rango equivale a 18. Listo. Ponemos este dato por acá. Rango igual a 18. Ahora, el segundo paso que tenemos que hallar va a ser la cantidad de intervalos que van a existir en nuestra tabla de frecuencias. El número de intervalos que lo representamos por la letra K. Utilizamos la regla de Storch, que vendría a ser 1 más 3,3 por el logaritmo de n. Como saben, n ya lo tenemos, que vendría a ser 30. Reemplazamos este n por 30. Realizamos la operación y nos vendría a salir 5,87. ¿Sí? Este 5,87 tiene que estar redondeado hacia el número entero. En este caso es 6. Listo. Ahora sí, con esta fórmula acabamos de descubrir cuántos intervalos vamos a tener en nuestra tabla de frecuencias. En este caso, K va a ser 6. Lo apuntamos también por acá. K va a ser igual a 6. Y como tercer paso, tenemos que hallar el ancho de clase, o como se dice, el ancho del intervalo. ¿A qué se refiere con ancho de intervalo? El ancho de intervalo va a ser la diferencia que van a tener en el intervalo entre el valor mínimo y el valor máximo. ¿Cuánto de diferencia van a tener? En este caso, el ancho de clase, que representa la letra C, va a ser igual al rango sobre el número de intervalos. Como pueden ver, el rango ya lo tenemos, que es 18, entre el número de intervalos, que también ya lo tenemos, que vendría a ser 6. 18 entre 6 me va a dar 3. Listo. El ancho de clase va a ser 3. Aquí también lo apuntamos a un costado. Con este dato ya hemos sacado de que en esta tabla vamos a tener 6 intervalos, y cada intervalo los números van a estar ordenados de 3 en 3. Listo. Ahora sí. Una vez que ya construimos nuestra tabla de frecuencias, en base a los datos que sacamos anteriormente, es decir, nosotros teníamos de que el valor mínimo de todas las notas que yo les había presentado al inicio iba a ser 2, entonces nosotros ponemos en el primer intervalo 2, y el valor máximo viene a ser 20, quiere decir que el último valor del último intervalo va a ser 20. Listo. Otro dato más que teníamos era de que el número de intervalos iban a ser 6, entonces eso fue lo que hicimos, construimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos, ahí los tenemos. Ahora, el otro dato que teníamos era el ancho de clase, es decir, el ancho del intervalo, que nosotros por fórmula sacamos que era 3. Eso quiere decir de que en cada intervalo el límite inferior y el límite máximo van a tener 3 de diferencia. Entonces, si el primer número es 2, entonces el número de acá al costado de este intervalo va a ser 0, 5. ¿Por qué? Porque el ancho de clase es 3. Entonces, si el último valor del primer intervalo es 0,5, entonces el primero del segundo intervalo va a ser
0,5 también. Y empezamos nuevamente, más 3, 8. Nuevamente ponemos el 8 al inicio, más 3, 11. Nuevamente ponemos el 11 al inicio, más 3, 14. Nuevamente ponemos el 14 al inicio, más 3, 17. Y nuevamente ponemos 17 al inicio. Y más 3, 20. El 20 que teníamos al final. Como pueden ver, ya tenemos nuestros 6 intervalos clasificados desde todas las notas que hemos mostrado al inicio. Desde la mínima, que es 2, hasta la mayor, que es 20. Entonces, como les expliqué anteriormente, lo que sigue hallar vendría a ser la frecuencia absoluta simple. Listo. Entonces, para empezar a contabilizar cuántas notas se encuentran en el primer intervalo, como pueden ver, viene a ser desde el 2 hasta el 5. Eso quiere decir de que en este caso, las que tenemos que contar van a ser las notas que comprenden desde 0,2 hasta 0,4. Ahora ustedes me dirán, ¿por qué hasta 0,4 si aquí dice 0,5? Muy simple, porque en el segundo intervalo, como pueden ver, empieza a partir del número 5. Eso quiere decir de que si aquí empieza desde el 5, no puedo repetir arriba el 5, ¿sí o no? Entonces, el primer intervalo van a ser las notas desde 0,2 hasta 0,4. Procedemos en la parte donde están todos los datos y empezamos a contar todas las notas que tengan desde 2 hasta 0,4. Para la contabilidad nosotros deduciríamos de que la frecuencia absoluta simple desde 2, el intervalo en 2 hasta 5 vendría a ser 3. ¿Qué quiere decir? De que hay 3 alumnos que han sacado nota entre 2 hasta 4. Recuerden que es hasta 4 porque 5 empieza a partir del segundo intervalo. Hacemos el mismo procedimiento en el segundo intervalo. Desde 5 hasta, ya no vendría a ser hasta 8, recuerden, es 1 menos, recuerden que el último valor se repite abajo. Entonces vendría a ser acá desde 5 hasta 0,7 en este caso. Nuevamente hacemos la contabilidad con los datos que les mostré y vendrían a encontrar 3 notas que estén entre 5 y 0,7. Del mismo modo, el que sigue, y ahí vendríamos a encontrar 4 notas. Del mismo modo, el que sigue, vendríamos a encontrar 5 notas. De nuevo hacemos lo mismo en el otro intervalo, encontraremos 5 notas. Y por último vamos al último intervalo y ahí hemos encontrado 10 notas. Listo. Ahora, ¿cómo sé que he contado bien? ¿Cómo sé que todos estos resultados están bien? Muy simple. La sumatoria, este símbolo significa sumatoria, de todas las f sub i minúscula va a ser igual a n, es decir, el número total de datos. Y al inicio teníamos 30 datos, es decir, que tenemos que ir sumando todos. 3 más 3 son 6, más 4 me da 10, más 5 me da 15, más 5 me da 20 y más 10 me dan 30. Quiere decir de que toda esta sumatoria me va a dar 30. ¿Y 30 qué cosa es? N, el número total de notas que hemos encontrado al inicio. Ahora pasamos a la siguiente columna, que vendría a ser la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es más simple hallarla. ¿Por qué? Porque simplemente lo primero que tienes que hacer es, el primer intervalo va a ser el mismo que la frecuencia absoluta simple. Ese es el único que se repite. A partir de ahí vamos empezando a sumar uno por uno. Es decir, tengo 3, más los 3 del segundo me va a dar 6, más los 4 de abajo me da 10, más los 5 de abajo me da 15, más los 5 de abajo me da 20, y más los 10 últimos me dan 30. Ya una vez con todo esto podemos saber de que este número de aquí siempre tiene que ser el mismo que el de acá. ¿Por qué? Porque la sumatoria de todo el f sub i siempre va a ser n, es decir, el número total. Y el último valor del f sub i mayúscula siempre va a ser el n también, es decir, estos dos valores tienen que ser siempre iguales. Si es que son diferentes, entonces el valor estaría mal o la sumatoria estaría mal. Ahora pasamos a lo que es la frecuencia relativa simple. La frecuencia relativa simple, como les expliqué antes, tiene una pequeña formulita. Frecuencia relativa simple igual al f sub i entre n, es decir, el número total. Entonces ustedes agarran con su calculadora, o si saben dividir mentalmente rápido, entonces lo dividen. En este caso, ¿cuál sería? El h sub i. Dicen que es igual al f sub i entre n, es decir, el n ya sabemos siempre que va a ser 30 en este caso, y el f sub i vendría a ser el que se encuentre en su misma
dirección. En este caso estamos trabajando este de acá, entonces su f sub i va a ser 3. Entonces, 3 entre el n, que vendría a ser 30, me va a dar 0,1. Nuevamente, el h sub i de acá sería igual al f sub i, es decir, el 3 entre el n, que vendría a ser 30. Nuevamente, como es lo mismo, sale la misma respuesta, 0,1. Ahora pasamos al siguiente. 4 entre 30 me va a dar nuevamente 0,1, ya que la diferencia de decimales es mínima. Pasamos al otro, 5 entre 30 me va a dar 0,2. 5 vendría a ser lo mismo, quiere decir que nuevamente me va a dar 0,2. Y 10 entre 30 me va a dar 0,3. Ahora sí, tenemos nuestra tabla de h sub i minúscula llena. Ahora, ¿cómo saber que estos resultados también están bien? Nuevamente tenemos que sumar toda esta parte de acá y nos tiene que dar 1. Ahí nuevamente sacamos otra formulita, otra propiedad donde tenemos de que la sumatoria de todo el h sub i siempre me tiene que dar 1. Entonces sumamos para verificar. 0,1 más 0,1 me da 0,2, más 0,1, 0,3, más 0,2, 0,5, más 0,2, 0,7 y más 0,3 me da 1, exacto. Nunca me puede dar 1,1, 1,01, no, tiene que salirme 1 exacto. Si me sale 0,99 ya está mal, algo hecho mal. O si me sale 1,1 o 1,01 también ya está mal. Recuerden que estas respuestas tienen que ser exactas. Listo. Continuando, para resolver la columna de la h sub i mayúscula, es decir, la frecuencia relativa acumulada, viene a ser de la misma manera que el f sub i mayúscula. Simplemente agarramos el primer valor de su contraparte, es decir, el h sub i minúscula. El primer valor siempre va a ser el mismo, 0,1, y comenzamos a sumar todos los valores que le siguen. Es decir, 0,1 más 0,1 vendría a ser 0,2, más el 0,1 de abajo, 0,3, 0,3, más el 0,2 de abajo, 0,5, más el 0,2 de abajo, 0,7, y más el 0,3 de abajo me va a dar 1. Listo. De la misma manera que en las f sub i, como pueden apreciar aquí, la sumatoria de todo el f sub i minúscula va a ser n, y ese mismo n tiene que ser igual a la última celda del f sub i mayúscula. De igual manera sucede en las h sub i. La sumatoria de las h sub i minúsculas va a dar como resultado 1, y de igual manera este número tiene que ser igual que la última celda del h sub i mayúscula. Ahora sí, pasamos a hacer lo que es la marca de clase, que simplemente, como les expliqué anteriormente, era el promedio de los intervalos. Es decir, si el intervalo viene a ser 2 y 5, la marca de clase vendría a ser simplemente 2 más 5 entre 2, que me va a dar 3,5. De igual manera, el siguiente, que vendría a ser 5 y 8, sería 6,5. El que le sigue, que es 8 y 11, vendría a ser 9,5. El de 11 y 14 vendría a ser 12,5. El de 14 y 17 vendría a ser 15,5. Y el de 17 y 20 vendría a ser 18,5. Listo. Y con eso terminamos de construir nuestra tabla de frecuencias. Eso es todo del video de hoy, y nos vemos nuevamente en otra sección de Mate con Jan.